Bienvenidos Saltando Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os traigo un pedazo de trozo de cacho de juego que no es de más ni menos que Mark Simonich, el juego de Aníbal y Amílcar. Son dos juegos realmente en uno, de Más que Oca, edición 20 aniversario, y como veis, bueno, no os puedo mostrar todo el mapa porque el trípode no me da, ¿vale? No me da, y entonces, pues como no da, pues no da. Ya iremos viendo cómo lo voy grabando, ¿vale? Bueno, por lo demás, como veis, es un juego de la Segunda Guerra Púnica por Aníbal y la Primera Guerra Púnica con Amílcar. La Primera Guerra Púnica hay que darle la vuelta al tablero, ¿vale? Que ahí se ve pues perfectamente Sicilia, ¿no?, en grande, y demás cositas que se ve bastante más ampliado. Y aquí con Aníbal, pues bueno, como se fueron también por los Alpes y demás, pues lógicamente no se puede ampliar mucho porque si no, no se ve. No se ve toda la zona. Comentaros, existe un tablero ultra grande, ¿vale? Casi 3 veces más grande que esto. Evidentemente yo no lo he comprado porque a mí no me cabe. No me cabe en ningún sitio. No, por mucha mesa que tengo, no hay tutía, ¿vale? Bueno, por lo demás, hemos seguido un setup que lo tenemos por aquí, Roma contra Cartago, el libro de escenarios. Hemos cogido el primer escenario, que es la Segunda Guerra Púnica, que empieza en el 218 hasta el 201 a.C., es decir, que va a empezar, que no lo estáis viendo, pero bueno, en la parte de allí arriba, pues viene el track de turnos, así que, bueno, lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Perdonadme que no lo pueda mostrar todo, pero es que no me da. Vale, aquí os dice todo el setup, cómo se hace, cómo se ejecuta, las cartas que son necesarias. He cogido, aquí te dice las cartas de la 1 a 64, pero hay una opcional, hay una regla opcional, quiero decir, que puedes utilizar todas las cartas, es decir, desde la 1 hasta la 95, si mal no recuerdo. Pues es lo que he hecho, de la 1 a la 95. Hemos venido aquí a jugar y a probar todo, pues ya está, pues es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, venimos por aquí, preparación, pues seguimos la preparación que viene aquí, viene todo muy facilito. Cogemos los generales, tal como vienen aquí, y colocamos pues sus tropas, tal como nos dice, ¿vale? La preparación, lo mismo, preparación de las tribus, pues las tribus que son estas cositas amarillas o incluso algunas verdes, ¿vale? O azul verdoso. Y bueno, y también colocamos pues las ciudades donde nos indica, y también aquellos que dicen que tiene que tener un castillo, ¿vale? Que es una fortaleza. Venga, más cositas. También aquí nos dice cómo entran los refuerzos, sin restricciones a la colocación de refuerzos, elección de cónsules y procónsules, ¿vale? Pues ya está. Muy bien, pues con esto es que aquí os viene todo, es que no tengo que explicaros nada más, ¿vale? Venga, va, pues os voy a enseñar un poquito el tablero, os voy a enseñar también cómo está todo esto montado un poquito más de cerca, y ya está, y nos ponemos al lío, ¿vale? Venga, vamos a ello. Os enseño primero esta barra de aquí, que veis aquí en la parte norte, que esto significa las 18 provincias más importantes del juego. ¿Vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por parte de los cartagineses, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por parte de el imperio de los romanos. Muy bien, pues venga, ahora os explico un poquito cómo funciona esto. De hecho, mirad, no voy a mover ni la cámara. ¿Veis esto que está de diferentes colores? Bueno, pues esto, bueno, ante todo, comentaros, esto es una tribu aliada de Cartago, ¿vale? Esto de aquí, como veis, son ciudades. ¿Y qué significan los colores? Como veis aquí, pues esto es una provincia entera, esto de aquí es una provincia entera, esto de aquí es otra provincia, ¿vale? Y por aquí, pues bueno, tiene pequeñitas provincias. Sicilia, como veis, tiene por aquí, esto es una provincia y esto es otra provincia. Como veis, esto tiene un color similar. ¿Por qué? Porque esto formarían una región, ¿vale? O sea, provincia y región. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por la hora de los combates. Es importantísimo, región, o sea, tener en cuenta siempre que es una provincia y que es una región. Vale, pues, ¿qué tenemos por aquí? Pues según el setup, tenemos aquí, bueno, os voy a enseñar primero quiénes son los héroes, vamos a llamarlo de esta manera, por parte de Roma, y vamos a ver quiénes son los cartagineses. Venga, tenemos aquí a Cornelius Escipio
Y tenemos por aquí a Sempronius longus. Pues Sempronius longus y Escipio son cónsules. Es importante diferenciar entre cónsules y procónsules. ¿Por qué? Porque los cónsules van a necesitar siempre, sí o sí, 5 ejércitos. Si no, la tenemos chunga, ¿vale? Pues lo mismo, con un mínimo de 5 ejércitos. También tiene una serie de habilidades, ¿vale? Para poder ser activados cuando haya ataque o según lo que venga en la carta. Y bueno, como veis aquí tiene pues 8 ejércitos para Escipio y Longus que tiene pues 8 también. Venga, pues estas cartas hay que barajarlas porque al final del turno hay que coger nuevos cónsules, ¿vale? Venga, que eso ya lo iremos viendo, no voy a adelantar mucho más. Venga, por parte de Cartago tenemos aquí a Aníbal con sus elefantes, que ojo, los elefantes tienen reglas especiales. 2 elefantes, tiene por aquí pues una unidad, bueno, yo este se lo he puesto así, 7, ¿vale? 7, creo que eran 7, ya no me acuerdo si eran 7 o eran 8. Efectivamente son 8. Vale, pues le damos la vuelta y ya tenemos ahí los 8. Muy bien, después tenemos aquí a Asdrúbal con 2 y tenemos a Anno que tiene 4. Muy bien. Y vosotros diréis, bueno, ¿y estos que hacen aquí que no están en el mapa? Bueno, ¿por qué? Porque están, ahora mismo son súbditos de Aníbal, ¿vale? Entonces, eso también tiene una pequeña repercusión y es que no se puede utilizar las habilidades de estos personajes. ¿Y a quién tenemos? Tenemos a Mago y a Gisco. Lo tenemos por aquí. A ver, tenemos aquí a Gisco, ¿vale? Y tenemos a Mago. Y como están al mando de Aníbal, pues estas habilidades, a ver si se quiere esto enfocar, estas habilidades no podremos utilizarlas. Bueno, pues no pasa nada, porque cuando se muevan, bueno, yo puedo optar por sacarlo de aquí y que se lleve algún ejército y demás, y ya está, no hay ningún problema. Esto no funciona como los cónsules, es decir, que no necesita 5 ejércitos para digamos, que funcione bien el general, ¿vale? Venga, pues vamos a ir al campo de batalla, vamos a ir al mapa, vamos a ver, bueno, ya habéis visto la colocación cuando he hecho ahí la pequeña cenital, y os voy a mostrar más cositas. Venga, esto de aquí es para el control político. Importantísimo de Dios lo del control político, porque así te vas haciendo con las regiones. Y dependiendo de la cantidad de regiones que tengas, bueno, más que de regiones, más de ciudades que tengas, pues le vas restando puntitos al contrincante. Entonces, muy importante hacerse con ellos. Tenemos por aquí, como veis, una cara y la otra cara. Vale. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue dar la vuelta y demás? Bueno, pues lo vamos viendo sobre la marcha. Ya sabéis que me gusta enseñaros a jugar jugando. Tenemos por aquí que navíos, porque significa que podemos navegar, ¿vale? Podemos navegar y hay una tabla específica para ello. No hay barquitos como tal, simplemente lanzamos según una tabla que os enseño ahora. Esta tablita de aquí. Y aquí, bueno, pues viene, vamos, súper fácil para saber cómo funciona el movimiento naval. O sea, no tiene pérdida. No tiene pérdida ninguna. Bueno, y aquí estáis viendo el track de turno y por aquí estáis viendo a Scipion Africanus, que es que entra en el turno 6, por eso lo he dejado ahí para que no se me olvide. Y aquí, pues, una leyenda que te dice, pues, paso de Alpes, pues cuestan 2 puntos de movimiento, paso de no Alpes, patatín patatán, también 2 puntos de movimiento y hace ciertas cositas, ¿vale? Y bueno, pues aquí te van contando también el puerto y demás, ¿vale? El funcionamiento de algunas cartas y cómo conseguir las cartas de batalla. Ahora os explico cómo funciona el juego. El juego funciona con motor de cartas, también tiene dados, por el tema este de azar que siempre viene bien, perdona que le he dado a la camarita. Y esta, bueno, pues sería la mano, porque ya lo he robado con antelación. Esta es la mano del Cartágines y por aquí tengo la mano de los romanos, ¿vale? Por aquí está la mano de los romanos. Y bueno, ¿cuándo se roban estas cartas? Pues cuando haya un combate. ¿Y cuando hay un combate? Pues puede ocurrir de varias formas. Una es que, por ejemplo, pase de manera adyacente el cartaginés al romano o viceversa, y entonces le haga una emboscada, ¿vale? Y con ello, pues bueno, si sale bien la emboscada, pues evidentemente, pues eso, habrá batalla. Si no, es simplemente con entrar en un mismo sitio, por ejemplo. A ver, ¿qué cojo este? Si este viene aquí y entra aquí, pues ya hay batalla.
y se roban las cartas que sean necesarias y así es como funciona, ¿vale? El motor de ataque, al fin y al cabo, son las cartas. Y es muy sencillo, porque al fin y al cabo, si tú atacas de frente, el otro te tiene que sacar la misma carta de ataque de frente, y así. O sea, si después sacas una carta que estás haciendo un ataque por el flanco izquierdo, el otro tiene que sacar lo mismo. Si no lo saca, pues entonces ha perdido la batalla y ahí hay que hacer desgaste y a ver cuántas tropas han perdido, etcétera. Bueno, ya iremos viendo que me estoy adelantando un montón. Pues venga, yo creo que vamos a empezar. Vamos a darle un poquito de caña a esto y venga, vamos a ello. Venga, pues vamos a empezar, pero vamos a ir despacito porque el juego no es difícil, pero tiene una cantidad de reglas contundente, ¿vale? Es bastante denso, pero ya os digo, no es difícil, ¿vale? Entonces, tenemos por aquí una ayuda de juego que nos va a venir muy bien, me voy a guiar por ella evidentemente, para no perderme. Y venga, vamos a empezar entonces con la fase de refuerzos, que como estamos en el primer turno, pues hay que saltársela, y vamos con la fase de estrategia, ¿vale? Pues la fase de estrategia, hay que decir que el jugador principal, el que tiene ahora mismo la iniciativa es el cartaginés según el libro de escenarios, ¿vale? Y como el cartaginés tiene la iniciativa, tiene que preguntar al romano, es lo primero que tiene que hacer, si va a jugar una carta de campaña. Y vosotros diréis, joder, ¿y qué es la carta de campaña? Pues mirad, da la casualidad que el jugador romano tiene una carta de campaña, y tiene una campaña menor, y dice activa hasta 2 generales. Cada general puede mover hasta 4 espacios, con un máximo de 10 unidades de combate. Pues él puede jugar ahora mismo esta. A lo que el romano efectivamente va a decir, sí, voy a jugar carta de campaña. Así que, ¿esto qué significa? Que el jugador cartaginés ya no tiene iniciativa, sino que va a empezar a jugar el romano. Muy bien, ¿cómo funciona este juego? Ahora mismo, como quien ha utilizado, como el cartaginés, digamos, le ha cedido de esa manera al romano el poder empezar, pues juega la carta de campaña, ¿vale? Tiene que enseñarla, tiene que decir, pues mira, tengo esta carta, entonces la voy a jugar, y la tiene que jugar, ¿vale? Está obligado a jugarla, no tiene más cartas de campaña, con lo cual, pues no tiene que hacer nada. En caso de que el romano hubiese dicho que no quería jugar carta de campaña, el jugador cartaginés le pregunta, ¿y quieres empezar tú? Por ejemplo, con que le diga eso sería suficiente, a lo que el romano pues podría decidir, pues mira sí o pues mira no. Eso ya depende de la estrategia que tenga cada uno, o más bien de la táctica que pueda usar, dependiendo de la situación, ¿vale? Eso, aquí hay que jugar muy bien las cartas y muy bien el tema de las iniciativas, porque una iniciativa, llevarla o no llevarla, puede ser la ronda del juego, ¿vale? O sea, puede ser el juego directamente, llevarte el juego. Bueno, entonces, va a jugar esta carta. Juega esta carta. Cuando la termine de realizar, jugará el cartaginés una carta. Después, el romano jugará otra carta. Y el cartaginés después otra. Y así sucesivamente hasta que se acabe la mano. Una vez que se haya acabado la mano, se ha acabado pues la fase de estrategia, y con ello pues ya vamos a desgaste, vamos después a aislamiento político, y después vamos a comprobación de victoria, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues venga, entonces, el jugador romano va a jugar esta cartita chula. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues evidentemente, activa hasta 2 generales. ¿Qué 2 generales va a activar? Pues va a activar a este de aquí, que es... lo diré, Longus, que no me salía, perdonad. Y Longus, sí, un huevo para mí. Escipio, perdonad. Este es Escipio, ¿vale? Es Cornelius Escipio. Y después tenemos Longus, que está aquí más abajo, y aquí no lo estáis viendo. Dame un momento que voy a mover a la cámara. Ahora sí, perdonadme, ¿vale? Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Primero de todo, esta carta, como va a jugar la campaña, significa que tiene que realizar esto de aquí. Si no jugase la campaña, es decir, no jugase la habilidad de la carta, podría utilizar esto de aquí. ¿Qué significa esto? Pues que se va a activar, todos los generales, ¿vale? ¿Cómo se activan los generales? Pues los generales se activan de esta manera. A ver, ahora os voy a explicar cómo funcionan las cartas, porque es que si no, no os vais a enterar.
Veis que viene rojo y azul, significa que puede ser activada por cualquiera de los dos bandos, quien lo tenga en la mano, evidentemente. Este 3 es muy importante, porque este 3 sirve para los generales, para ver quién se puede activar. Para poder activar los generales, ¿vale? En caso de que no hayamos utilizado esto de aquí, que es importante, la habilidad, pues aquí vemos que este 3 indica que solo se va a activar aquellos que tengan 3 o menos en la carta del general. En este caso, como estáis viendo, como he dicho antes, ¿vale? Que es azul y rojo, pues a quien tenga en la mano, pues se activará. Si este fuera un 2, este no se podría activar. ¿Por qué? Porque este es mayor que la propia carta, que el valor de la carta. Si este fuera un 1, pues solamente se podría activar aquel que tuviese un 1, el general que tenga un 1. Entonces, así es como funciona esto, ¿vale? También, esto significa que veis aquí dos barquitos, significa que es para movimiento completo de unidades, o sea, hasta 10 unidades, que esté con un general y demás, por ejemplo, ¿vale? Que se puedan mover hacia un puerto, por ejemplo, de aquí, se podrían mover aquí, tirando el dado para ver si se hunde, no se hunde o todo va correctamente. Y esto de aquí significa que se cogen refuerzos para cada uno de los... para el general, quiero decir, para el general que se haya activado. En este caso, también se puede jugar estos 3 puntos que veis aquí para comprar política, es decir, para que estos que están en blanco, ¿vale? Para tener control político, poner aquí de color rojo. Inconveniente, que hemos jugado la habilidad, con lo cual ninguna de estas dos cosas de arriba vamos a poder realizar. Entonces, él simplemente va a coger que cada general puede mover hasta 4 espacios con un máximo de 10 unidades. Vale, pues este se va a mover. ¿Hacia dónde se va a mover? Bueno, pues va a intentar hacerse pues con el control de la zona de aquí de la Galia y demás. Pues venga, vamos a ello. Veamos, ¿cuánto se mueve cada general? Cada general se mueve 4 puntitos de movimiento, ¿vale? 4 puntitos de movimiento. Y como estos tienen ejércitos, puede dejar un ejército en cada uno de las ciudades donde vaya pasando. Pero bueno, en este caso no interesa, así que sería 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Por aquí se puede pasar, no hay ningún estrecho, ni hay montañas, pero aquí ya empieza a haber montañas, ¿vale? Esto ya empieza a ser complicado. Bien, deciros, esto de aquí no son hostiles, ¿por qué? Porque son amigos de Roma, con lo cual aquí no habría ningún problema para entrar, ni pasar, ni nada por el estilo, ¿vale? Nos podemos quedar aquí, sin problemas. Familia, a ver, una cosa antes de que se me vaya la pelota. Ya os había comentado qué es lo que hacía el 3 de una carta de activación, una carta de estrategia. También significaría, aparte de poner 3 puntos de políticos, ¿vale? Pues también le podemos dar la vuelta a los puntos políticos enemigos. Pero eso sí, es mejor hacerlo cuando haya un general o unidades encima, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues teniendo unidades encima de una zona enemiga, ¿vale? Tú puedes tener una unidad, bueno, he cogido una unidad cartaginesa, pero bueno, lo mismo da, ¿vale? Si tú tienes una unidad cartaginesa encima de una zona enemiga, gracias a una carta de estas de estrategia, puedes darle la vuelta. Pero eso sí, tiene que estar en comunicación de alguna manera con las ciudades que tú controlas, ¿vale? Con alguna ciudad que tú controles. Entonces, con eso ya lo tendríamos. Bueno, lo vamos viendo poco a poco. Bueno, venga, por lo demás, ya hemos movido 1, 2, 3, 4. Hemos movido al señor Escipio, ¿vale? Que este se va junto con su ejército que él pues lo lleva al completo, son 8 puntitos de ejército. Vamos a ver qué es lo que va a hacer ahora pues este hombre de aquí que le tenemos, que es ni más ni menos que Longus. Pues vamos a hacer el primer movimiento naval. Como veis, tenemos aquí a Longus y está Nagrigentum. Pues aquí viene un barquito, aunque sea azul, da igual, no pasa nada, porque aquí, como veis, pues puede utilizarlo para viajar. ¿Y dónde va a viajar? Pues lo vamos a llevar hacia Masilia, ¿vale? Porque allí hay una ciudad, pero va a necesitar un poquito de ayuda para poder luchar contra los malos malosos. Lo que pasa es que hay un problema.
hay un problemilla de hacer esto, porque si este deja Sicilia, ¿vale? El cartaginés puede venir e intentar hacerse con la zona de Sicilia. Entonces iría perdiendo cositas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque claro, Sicilia, por cierto, ¿cómo se pierde una provincia? Una provincia se pierde quien tenga la mitad o más de la mitad, mejor dicho, de control político. Es decir, aquí necesitaríamos tres, ¿vale? Y con tres controles políticos por parte del cartaginés ya tendría el control de Sicilia. Y eso sería un problema, porque encima aquí no hay, digamos, resistencia alguna, a menos que ponga aquí algún ejército o algo, está la cosa complicada. Está la cosa complicada, complicada. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer una cosita. Yo creo que le vamos a mover. Yo creo que lo podemos mover aquí o aquí, ¿vale? Y dejar el ejército fuera de estas zonas para protegerlo. Sería una buena solución. Ir dejando ejércitos por donde pisa. Como tiene que controlar, aunque sea la mitad del control político, va a ser complicado, ¿eh? Yo creo que esto está difícil, está difícil. Está bastante difícil. Venga, lo voy a dejar así, ¿vale? Lo voy a dejar así, no vaya a ser que el cartaginés venga aquí y la quiera liar parda. O sea, no, es mejor no arriesgarse, porque si le muevo, la cosa va a ir bastante difícil, va a ser bastante chunga, bastante muy chunga. Venga, va, fenomenal, pues venga, lo va a dejar así, ¿vale? Vamos a quitar ya esta carta, la descartamos y venga, pues vamos con el turno cartaginés. Venga, pues el jugador cartaginés va a utilizar esta carta. Esta carta, si os fijáis, tiene un 1 y está en rojo. Significa que solo lo podría utilizar el romano para utilizarla como evento. Como no es posible porque es el cartaginés, solo va a utilizar este 1. Este 1 puede hacer dos cosas. Uno es activar a un líder, ¿vale? Que en este caso podría ser perfectamente Aníbal, porque es el único que tiene un punto. Porque el resto tiene 2 y 3, ¿vale? Entonces no es posible activarlos. O bien poner por aquí una influencia política, por aquí, por esta zona, y vamos ampliando. Yo creo que es una buena solución. Yo creo que es una muy buena solución. Ir ampliando esta zona. Vamos allá. ¿Por qué digo que es una buena solución? Porque de momento moverse los romanos lo van a tener muy muy complicado. Que sí, que lo harán, no voy a decir que no. Pero va a ser difícil. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Puedo activar a Aníbal, por ejemplo, a Aníbal y empezaría a mover 1, 2, 3, 4, ir dejando ejércitos por todos lados. Pero intentar atacar aquí, podría intentar atacar aquí. En vez de dejar ejércitos, voy poniendo por aquí. Pero en vez de eso, yo creo que es mejor que vaya teniendo el control de las provincias para ir sumando puntitos, porque si no, cuando llegue el fin de año, que se llama así, una de las fases se llama fin de año, lo voy a tener chungo porque voy perdiendo, bueno, el jugador cartaginés va perdiendo por 1. Entonces, control político, vamos a coger, que lo tiro, un tokencillo y vamos a colocar jopetas, aquí 1. Venga, lo ponemos por aquí, este de aquí. Tenemos ya el control y encima está unido, ¿vale? No hay ningún corte por ningún lado. Si este estuviese aquí, habría un problema, ¿vale? Tendríamos un problema bastante gordo porque significaría que este está aislado, con lo cual se perdería y bueno, y eso nos penaliza también. Venga, va. Pues y yo porque muevo a Aníbal. No tengo ni idea por qué le he movido, perdonadme, que se me ha ido la olla. Vale, pues ponemos aquí como control político y con esto pues ya ha finalizado la carta de estrategia por parte del cartaginés. Pues mirad chicos, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? No lo voy a alargar más porque ya habéis visto como simplemente el movimiento, ya habéis visto lo del tema del turno, que es es una de las cosas más importantes, ¿vale? El tema de iniciativa. Ya habéis visto también cómo se coloca un punto político, ¿vale? Un control político sobre una ciudad, que era lo que quería que vieseis.
Y bueno, hemos visto ya muchas cositas. A ver si podemos ver también en el siguiente vídeo pues movimientos navales y alguna cosilla más. Como aún nos quedan cartas por jugar y todo, pues yo creo que en un turno lo vamos a ver a completo, ¿vale? En estas rondas lo vamos a ver sin problemas. Muy bien, chicos, pues lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, los que no, por favor, suscribiros al canal que así nos ayudéis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, de todo que por aquí, por YouTube, en todos lados. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.